Me llamo Carmela. Morí sola en un hospital de Arequipa. Pero lo que vi después me obligó a volver. Los muertos estamos más cerca de ti de lo que imaginas, y necesito que sepas esto antes de que sea demasiado tarde. Mi nombre es Carmela Iturriaga. Tengo 67 años, o mejor dicho, los tenía cuando todo terminó. Nací en Arequipa, Perú, en una casita humilde del barrio de Miraflores, cerca del río Chili. Pasé toda mi vida en esa ciudad blanca, rodeada de volcanes, criando a mis 3 hijos, cuidando a mi esposo Jacinto hasta su último suspiro en el 2015, y luego dedicándome a mis 7 nietos como si fueran mis propios hijos. Vendía tamales en las mañanas cerca de la Plaza de Armas y por las tardes tejía chompas de alpaca para vender a los turistas. Era una vida sencilla, llena de pequeñas alegrías y grandes sacrificios, como la de millones de abuelas en toda América Latina. Nunca imaginé que mi historia terminaría de la forma en que terminó, y mucho menos que lo que vendría después sería más real, más intenso y más importante que todos mis 67 años sobre la Tierra. Fue en mayo de 2020. El mundo entero estaba sumido en el caos de la pandemia. Arequipa no fue la excepción. Los hospitales estaban saturados, las calles vacías, el miedo flotaba en el aire como una neblina tóxica. Yo me contagié ayudando a mi hija Socorro con sus compras, porque ella estaba embarazada de 8 meses y no podía salir. Fui al mercado de San Camilo, ese mercado enorme y bullicioso que de pronto se había vuelto un lugar fantasmal con vendedores usando mascarillas y guantes, donde la desconfianza se sentía en cada mirada. Compré papas, arroz, un poco de pollo. 3 días después comenzó la fiebre. Una semana más tarde, ya no podía respirar. El hospital Goyeneche se había convertido en un infierno. Camilas en los pasillos, familiares llorando afuera sin poder entrar, médicos y enfermeras con los ojos hundidos de cansancio, corriendo de un lado a otro como soldados en una guerra perdida. Me ingresaron de emergencia. Recuerdo la mascarilla de oxígeno apretada contra mi rostro, la sensación de ahogarme incluso con el aire forzado entrando en mis pulmones. Recuerdo las luces fluorescentes del techo, el sonido constante de las máquinas pitando, los gemidos de otros pacientes a mi alrededor. Recuerdo a mi hija Socorro golpeando el vidrio de la ventana desde afuera, con su panza enorme, llorando, gritando mi nombre sin que yo pudiera escucharla realmente. Recuerdo al doctor joven, no tendría más de 30 años, diciéndome con voz cansada que iban a intubarme, que era la única opción. Recuerdo haber pensado en Jacinto, en mis hijos, en Mateo, mi nieto menor, ese muchachito de 16 años tan parecido a mí en la forma de fruncir el ceño cuando está preocupado. Y luego recuerdo el silencio, un silencio tan profundo, tan absoluto, que al principio me asustó más que todos los sonidos del hospital juntos. El pitido de las máquinas se detuvo, las voces se apagaron, la opresión en mi pecho desapareció, y entonces sentí algo que no había sentido en semanas, liviandad, una liviandad hermosa, como si alguien hubiera quitado un peso de 100 kilos de encima de mí. Abrí los ojos, o eso creí que hice, porque ya no estaba segura de si tenía ojos para abrir, y lo que vi me dejó paralizada. Estaba flotando, no hay otra manera de describirlo. Estaba suspendida en el aire, a unos 2 metros por encima de una cama de hospital, y en esa cama estaba yo, mi cuerpo, mi cara grisácea, hinchada, con un tubo saliendo de mi boca, mis manos arrugadas y venosas reposando inmóviles sobre las sábanas blancas manchadas, el monitor mostrando una línea plana, 2 enfermeras corriendo hacia la cama, una de ellas gritando códigos que no entendí, la otra presionando mi pecho con fuerza, una y otra vez, haciendo que mi cuerpo muerto rebotara obscenamente sobre el colchón. Sentí una mezcla extraña de compasión y desapego. Esa mujer en la cama había sido yo durante 67 años, pero ahora yo era algo diferente. Quise gritar, quise decirles que pararan, que ya no dolía, que estaba bien, pero no tenía voz, o quizás sí la tenía, pero ellas no podían escucharme. Las observé trabajar durante lo que parecieron minutos eternos, hasta que finalmente una de ellas, con lágrimas en los ojos detrás del protector facial, negó con la cabeza. La otra apagó las máquinas. El silencio volvió. Anotaron algo en un papel. Cubrieron mi rostro con la sábana. Y se fueron, arrastrando los pies, agotadas, para atender a otro moribundo en la siguiente cama. Me quedé allí, flotando, sin saber qué hacer. ¿Esto era la muerte? ¿Quedarme aquí, observando mi propio cadáver? ¿Esperar a que vinieran mis hijos a reconocerme?
ver cómo me metían en una bolsa negra y me llevaban a quién sabe dónde. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Intenté moverme, pero no sabía cómo. No tenía piernas para caminar, no tenía manos para agarrar nada. Era solo conciencia, pensamiento, emoción pura. Y entonces, justo cuando el terror amenazaba con consumirme completamente, lo vi, una luz. Pero no era como las luces del hospital. Era diferente, cálida, dorada, venía de un rincón de la habitación, expandiéndose lentamente como niebla iluminada por el sol del amanecer, y dentro de esa luz, caminando hacia mí con pasos que no hacían ruido, había un hombre mayor, tal vez de unos 80 años, con el rostro curtido por el sol y el tiempo, vestido con ropas sencillas que parecían de otra época, un poncho andino de colores deslavados, pantalones de tela gruesa, sandalias de cuero. Sus ojos eran lo más impresionante, oscuros, profundos, llenos de una sabiduría antigua que me hizo sentir como una niña pequeña. Levantó una mano, y aunque no abrió la boca, escuché su voz dentro de mi mente, clara como el agua de manantial. Bienvenida, hermana Carmela. Me llamo Esteban. He venido a ayudarte en tu transición. Transición. Esa palabra resonó en mí con un peso tremendo. Entonces era cierto. Estaba muerta. Realmente muerta. No era un sueño. No era una alucinación por falta de oxígeno. Había cruzado al otro lado. Las lágrimas brotaron, o al menos la sensación de llorar, porque ya no estaba segura de si tenía lágrimas para derramar. Pensé en Socorro, en su bebé por nacer, en Mateo, en todos los momentos que me iba a perder. Los primeros pasos de mi bisnieto, las graduaciones, las bodas, todo lo que una abuela vive para ver. Don Esteban, como después aprendí a llamarlo, extendió su mano hacia mí. Esta vez no solo escuché su voz, la sentí, como si sus palabras fueran una manta cálida envolviéndome. Lo sé, hija. Sé que duele dejar a los tuyos. Yo también dejé familia cuando desencarné. Dejé a mi comunidad en Potosí, en Bolivia, hace ya más de 50 años. Era curandero. Yatiri le decían en mi pueblo. Sanaba con hierbas y rezos. Pero mi tiempo terminó, como terminó el tuyo. Y descubrí algo que nadie me había dicho en vida. La muerte no es el final del servicio. Es apenas el comienzo de uno nuevo. Tomé su mano, o más bien, mi energía se conectó con la suya. Y en ese instante, todo cambió. La habitación del hospital se desvaneció. La luz dorada nos envolvió completamente. Y de pronto estábamos en otro lugar. Un lugar que no puedo describir completamente con palabras humanas, porque no obedece las leyes de la física que conocemos. Imagina un espacio abierto, como una planicie inmensa, pero que al mismo tiempo se siente íntima, recogida. El cielo, si es que puedo llamarlo cielo, era de un azul profundo salpicado de estrellas que pulsaban como corazones. El suelo bajo mis pies, porque de pronto sentía que tenía pies otra vez. Era suave, luminoso, como si caminara sobre nubes solidificadas. Y por todas partes, extendiéndose hasta donde alcanzaba mi nueva vista, había edificaciones, estructuras de luz, templos sin paredes, plazas llenas de espíritus que brillaban con diferentes intensidades, algunos más opacos, otros radiantes como soles pequeños. Esto es el puesto de socorro número 7, explicó don Esteban, caminando a mi lado mientras yo giraba en círculos tratando de absorberlo todo. Uno de los muchos que existen sobre América Latina. Nosotros abarcamos la región andina central, Perú, Bolivia, el norte de Chile, parte de Ecuador. Hay otros puestos sobre México, sobre Brasil, sobre el Cono Sur, todos conectados, todos trabajando sin descanso. ¿Trabajando?, pregunté, encontrando finalmente mi voz, que sonaba extrañamente clara y joven. ¿No se supone que los muertos descansan en paz? Don Esteban se rió, una risa suave y melancólica. Ese es el mayor malentendido que tienen los vivos, hermana. El descanso viene después, mucho después, cuando ya hemos saldado todas nuestras deudas, aprendido todas nuestras lecciones, ayudado a todos los que debíamos ayudar. Pero la mayoría de nosotros llegamos aquí con trabajo pendiente. Y más importante aún, llegamos en un momento en que el mundo de los vivos nunca había necesitado tanto nuestra ayuda. Me llevó a un mirador, un punto elevado desde donde podía ver todo. Y no me refiero a ver con los ojos físicos, sino con una percepción expandida, imposible de explicar.
Podía ver la Tierra allá abajo, América Latina específicamente, como un mapa viviente. Pero no era un mapa normal. Era un mapa de dolor, de sufrimiento, de almas en tormento. Cada ciudad, cada pueblo, cada barrio marginal brillaba con diferentes tonos de oscuridad. Vi las favelas de Río de Janeiro como manchas pulsantes de desesperación. Vi Caracas, en Venezuela, cubierta por una neblina gris de hambre y éxodo. Vi Medellín, con sus comunas marcadas por la violencia de las bandas. Vi Tegucigalpa, San Salvador, Guatemala City, todas esas capitales centroamericanas desgarradas por la pobreza y el crimen. Vi los campos de refugiados en la frontera entre Colombia y Panamá, miles de almas atrapadas en la selva del Darién, huyendo del hambre hacia un futuro incierto. Vi hospitales saturados por toda la región, no solo por el COVID, sino por la violencia, por los accidentes, por las enfermedades de la pobreza. Vi cuartos oscuros donde madres lloraban solas, contemplando botellas de pastillas. Vi callejones donde muchachos no mayores que mi nieto Mateo se inyectaban veneno en las venas. Y sobre todo ese dolor, como luciérnagas en la noche más oscura, vi a los espíritus trabajando, miles de ellos, decenas de miles, moviéndose entre los vivos, invisibles pero activos. Algunos susurraban al oído de personas al borde del suicidio, otros desviaban ligeramente el curso de balas perdidas, otros inspiraban pensamientos de bondad en corazones endurecidos, otros guiaban los pasos de trabajadores sociales hacia las personas correctas en el momento correcto. Una red inmensa, coordinada, incansable de intervención divina silenciosa. «Esto es lo que hacemos», dijo don Esteban, su voz ahora solemne. «Somos los obreros del plano espiritual, los que desencarnan y aún tienen amor en el corazón, los que no están listos para seguir ascendiendo, los que sienten el llamado a servir. Venimos aquí, nos organizamos, nos entrenamos, y bajamos, una y otra vez, al mundo de los vivos, para ayudar donde podamos. No podemos cambiarlo todo, no podemos violar el libre albedrío, no podemos detener el sufrimiento que viene del karma y de las lecciones que cada alma debe aprender, pero podemos hacer pequeñas diferencias, y esas pequeñas diferencias, multiplicadas por millones, salvan vidas, salvan almas. Me quedé en silencio, abrumada. Toda mi vida había sido católica, había ido a misa los domingos, había rezado el rosario, había creído en el cielo y el infierno como lugares de descanso o castigo eterno. Pero esto era diferente. Esto era activo. Esto era trabajo. Esto era guerra espiritual contra las tinieblas que consumían a mi continente. ¿Y yo?, susurré finalmente. ¿Qué se supone que debo hacer yo? Don Esteban me miró con esos ojos antiguos llenos de compasión. Vas a aprender, hermana Carmela. Vas a entrenar. Y luego vas a volver abajo, a las calles de Lima, de Arequipa, de todos los lugares donde el dolor grita más fuerte. Vas a ayudar a los que están donde tú estuviste, al borde de la desesperación, de la muerte, de la rendición, porque tú conoces ese dolor, lo viviste, y por eso puedes ayudar a otros a superarlo. Miré nuevamente hacia abajo, hacia ese mapa viviente de sufrimiento. Vi las periferias de Lima, donde en ese mismo instante, jóvenes estaban fumando pasta básica hasta destrozarse el cerebro. Vi hospitales donde madres daban a luz solas, aterrorizadas. Vi fronteras donde niños migrantes caminaban descalzos bajo el sol implacable. Y por primera vez desde que había muerto, sentí algo más fuerte que el miedo o la tristeza. Sentí propósito. ¿Cuándo empiezo?, pregunté. Don Esteban sonrió. Ya empezaste, hija. El momento en que aceptaste esta realidad, ya comenzó tu servicio. Ahora ven, hay mucho que enseñarte antes de tu primera misión. Y créeme, esa primera misión llegará más pronto de lo que imaginas. Me tomó de la mano nuevamente, y juntos caminamos hacia el corazón del puesto de socorro, donde cientos de espíritus se reunían, discutían, se preparaban. Y mientras caminaba, una certeza absoluta se instaló en mi corazón recién liberado de su cuerpo. Los muertos no descansamos. No todavía. No mientras América Latina sangre. No mientras nuestros hijos, nietos, hermanos y hermanas caminen por valles de sombras. Nosotros estamos aquí, invisibles pero reales, silenciosos pero activos, luchando cada segundo de cada día para mantener encendida la luz de la esperanza en medio de la oscuridad más profunda. Y lo que estoy por contarte, lo que viví en mis primeras misiones, cambiará para siempre la forma en que ves la muerte, la vida
y todo lo que existe entre ambas. Pasé lo que en términos humanos serían semanas entrenándome en el puesto de socorro número 7. Don Esteban fue paciente conmigo, como lo había sido con cientos de espíritus recién llegados antes que yo. Me enseñó lo básico: cómo moverme entre dimensiones, cómo acercarme a los vivos sin causar perturbaciones que pudieran asustarlos, cómo leer las energías de las personas para entender su estado emocional y espiritual. Me mostró cómo los pensamientos son cosas reales en el plano espiritual, cómo podemos insertarlos suavemente en las mentes de los vivos como quien desliza una carta por debajo de una puerta. Me explicó las reglas inquebrantables: nunca violar el libre albedrío, nunca interferir con lecciones kármicas que un alma necesita aprender, nunca actuar desde el ego, sino desde el amor incondicional. Era como aprender un idioma completamente nuevo, como si me hubieran dado un cuerpo con capacidades que jamás imaginé que existieran. Pero la verdadera escuela, me dijo don Esteban en mi última sesión de entrenamiento, sería el campo. Y el campo era brutal. El campo eran las calles oscuras de América Latina donde la desesperación tiene 1000 rostros y todos ellos gritan pidiendo ayuda al mismo tiempo. Mi primera misión llegó en lo que habría sido una madrugada fría de julio, si yo todavía hubiera tenido un cuerpo que sintiera el frío. Don Esteban me despertó, aunque despertar no es la palabra correcta cuando ya no duermes realmente, sino que entras en estados de quietud meditativa. Me tocó el hombro y dijo simplemente: «Es hora, tienes un caso asignado. Villa El Salvador, Lima, un muchacho de 19 años llamado Jonathan Quiroga. Está en su última noche si no intervenimos». El viaje fue instantáneo. Un momento estaba en el puesto de socorro, rodeada de luz y orden, y al siguiente estaba parada en una calle de tierra en una de las periferias más duras de Lima, Villa El Salvador, un distrito que nació de invasiones de terrenos en los años 70, donde familias desesperadas levantaron casas de esteras y cartón que con los años se volvieron de ladrillo y cemento, pero donde la pobreza nunca dejó de morder los talones de sus habitantes. Era cerca de las 3 de la mañana. Las calles estaban desiertas excepto por algunos perros flacos hurgando en la basura. Las casas eran construcciones de 2 o 3 pisos, todas sin terminar, con varillas de fierro sobresaliendo de los techos como antenas oxidadas apuntando al cielo negro. Las pocas luces funcionaban a medias, parpadeando, creando sombras que se movían como fantasmas. Y allí, en un callejón entre 2 casas, apoyado contra una pared de ladrillos desnudos, estaba Jonathan Quiroga. Pude verlo claramente, aunque para los ojos humanos habría sido solo una sombra más. Era delgado hasta la fragilidad, con el rostro demacrado de quien ha abusado de su cuerpo durante meses o años. Vestía una camiseta rasgada de algún equipo de fútbol y jeans sucios que le colgaban de las caderas huesudas. Sus manos temblaban mientras preparaba una pipa de vidrio casera. Pasta básica. Ese veneno barato que destruye cerebros y vidas en los barrios pobres de toda Sudamérica. Lo vi llevarse la pipa a los labios con la desesperación de alguien que busca escapar de un dolor insoportable. Vi cómo inhalaba profundamente, cómo su cuerpo entero se tensaba, cómo sus ojos se ponían en blanco, y luego lo vi colapsar. Su cuerpo se desplomó contra el suelo de tierra como un muñeco roto. La pipa rodó de su mano, comenzó a convulsionar, espuma blanca brotó de sus labios. Su corazón, pude sentirlo, estaba acelerándose peligrosamente, latiendo tan rápido que amenazaba con explotar. Esta era una sobredosis. Jonathan Quiroga estaba muriendo frente a mis ojos. El pánico me paralizó por un segundo. ¿Qué se suponía que debía hacer? Don Esteban me había enseñado técnicas, teoría, ejercicios, pero esto era real. Esto era un muchacho muriendo en un callejón olvidado por Dios y los hombres, y yo era solo un espíritu sin manos para llamar una ambulancia, sin voz para gritar pidiendo ayuda. Pero entonces recordé las palabras de mi mentor: no estás sola nunca, somos legión, y tenemos herramientas que los vivos no comprenden. Cerré lo que habría sido mis ojos y me conecté. Me conecté con el puesto de socorro, con la red de espíritus que trabajaban en Lima esa noche, con la energía universal que nos sostiene a todos, y pedí ayuda. En menos de un segundo, sentí la presencia de otros 3 espíritus junto a mí. No los conocía, pero eso no importaba. Estábamos aquí por la misma razón. Una de ellas, una mujer mayor que se presentó mentalmente como hermana Úrsula, tomó el control de la situación con la autoridad de quien había hecho esto cientos de veces. Carmela, tú estabiliza su corazón. Pon tus manos sobre su pecho y visualiza luz dorada calmando el ritmo. Hermano Felipe,
Dispersa las toxinas de su cerebro antes de que cause daño permanente. Hermana Graciela, conmigo. Vamos a traer ayuda física. Obedecí sin pensar. Me arrodillé junto a Jonathan, puse mis manos etéricas sobre su pecho convulsionante y visualicé con toda la fuerza de mi intención una luz dorada, cálida, fluyendo de mis palmas hacia su corazón enloquecido. No sé si fueron segundos o minutos. El tiempo se vuelve extraño cuando trabajas así, pero lentamente, milagrosamente, sentí su corazón comenzar a desacelerar. Las convulsiones disminuyeron. Su respiración, que había sido un jadeo errático, se volvió más regular. Mientras tanto, hermana Úrsula y hermana Graciela trabajaban en un nivel diferente. Las vi, con esa percepción expandida que tenemos los espíritus, moverse como rayos hasta una casa a 2 cuadras de distancia. Allí vivía un hombre llamado Genaro Campos, un obrero de construcción de 45 años que trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer para mantener a su familia. Genaro estaba durmiendo profundamente después de un día agotador. Las hermanas se acercaron a él y comenzaron a trabajar en sus sueños. Insertaron una imagen. Jonathan tirado en el callejón. Una sensación de urgencia. Un impulso inexplicable de despertar y revisar la calle. Genaro se revolvió en su cama. Gruñó. Trató de ignorar la sensación molesta que crecía en su pecho. Pero las hermanas no se rindieron. Intensificaron la imagen. Le susurraron al oído de su alma. Levántate. Alguien te necesita. Levántate ahora. Finalmente, Genaro abrió los ojos, confundido, sudando. Miró a su esposa dormida a su lado. Miró el techo de su dormitorio humilde, y no pudo explicar por qué, pero sintió que tenía que levantarse, que algo estaba mal afuera. Se puso sus sandalias, agarró una linterna y salió a la calle. Las hermanas lo guiaron sutilmente, como pastores invisibles guiando a una oveja. Un pensamiento aquí. Revisa el callejón de la esquina. Una sensación allá. Camina más rápido. Genaro siguió sus instintos sin saber que eran nuestros susurros, y cuando llegó al callejón y apuntó su linterna, su rostro se transformó en horror puro. «¡Dios mío! ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Despierta!», gritó, corriendo hacia Jonathan. Lo sacudió. Le dio palmadas en las mejillas. Jonathan gimió débilmente, todavía semiconsciente. Genaro, sin perder un segundo, sacó su celular viejo y marcó emergencias. Habló rápido, dio la dirección, gritó que era una sobredosis, y luego, mientras esperaba, se arrodilló junto a Jonathan y rezó. Rezó con esa fe simple y poderosa de la gente pobre de América Latina, que sabe que solo Dios puede ayudarlos cuando todo lo demás falla. Nosotras nos quedamos allí, invisibles, protegiendo a Jonathan hasta que llegó la ambulancia. 25 minutos después, con las sirenas rasgando el silencio de la madrugada, los paramédicos lo subieron a la camilla y se lo llevaron. Sobreviviría, al menos por esa noche. Hermana Úrsula me puso una mano en el hombro. «Bien hecho, hermana Carmela. Tu primera intervención exitosa. Pero no te encariñes demasiado. Jonathan tiene un largo camino por delante. Puede recaer mañana, la próxima semana, el próximo mes. Nuestra labor es plantar semillas, crear oportunidades para el cambio. Pero ellos deben decidir caminar por la puerta que les abrimos». Asentí, todavía temblando por la intensidad de la experiencia. Pero no tuve tiempo de procesar nada porque en ese instante, don Esteban apareció junto a nosotras con urgencia en su energía. «Hermanas, tenemos 2 situaciones críticas simultáneas, Medellín y São Paulo. Necesitamos equipos ahora». Y así, sin transición, sin descanso, me encontré transportada a miles de kilómetros de distancia, a la Comuna 13 de Medellín, Colombia, ese barrio que alguna vez fue el más peligroso de la ciudad, donde Pablo Escobar libró sus guerras, donde las escaleras eléctricas instaladas hace años fueron un símbolo de esperanza, pero donde la violencia y la pobreza nunca se fueron del todo. Era el atardecer. El cielo sobre Medellín se teñía de naranjas y púrpuras mientras el sol se hundía detrás de las montañas verdes que abrazan la ciudad. Las casas de ladrillo se apilaban unas sobre otras en la ladera empinada como cajas de colores precariamente balanceadas. En una de esas casas, en un cuarto pequeño del segundo piso, una mujer joven estaba sentada en el borde de su cama, con un bebé de 3 meses durmiendo en la cuna junto a ella. Se llamaba Luz Marina Zapata. Tenía 24 años, pero su rostro mostraba el cansancio de alguien de 40. Ojeras profundas, piel opaca, cabello sin lavar recogido en una cola descuidada. Vestía una bata raída.
y en su regazo había una caja de pastillas antidepresivas. Una caja entera. 30 tabletas. Podía sentir su dolor como una nube negra alrededor de ella. Depresión posparto severa. Se había agravado porque el padre del bebé, un muchacho de 26 años llamado Esteban, la había abandonado 2 semanas después del parto. Porque la familia de Luz Marina vivía en el campo, en Antioquia, y ella estaba sola en la ciudad. Porque el bebé, Samuel, lloraba todas las noches durante horas sin que ella pudiera calmarlo. Porque no tenía dinero, no tenía apoyo, no tenía esperanza. Y en su mente torturada, una idea venenosa había echado raíces. Si yo desaparezco, alguien más cuidará a Samuel, mi hermana, los servicios sociales, cualquiera lo hará mejor que yo. Soy una mala madre, soy un fracaso. Sería mejor que me fuera. Estaba destapando la caja cuando llegué junto a otros 2 espíritus. Esta vez no esperé instrucciones. Algo en mí, quizás mi propia experiencia como madre y abuela, me impulsó a actuar. Me coloqué frente a Luz Marina. Miré sus ojos vacíos y comencé a trabajar. Toqué su frente con mis manos de luz y empecé a insertar pensamientos, suavemente, como quien planta flores en tierra fértil. Tu hermana te ama. Llámala. Solo márcale. Escucha su voz. Una y otra vez. El mismo pensamiento, envuelto en energía de amor maternal, de calidez, de esperanza. Los otros espíritus trabajaban simultáneamente. Uno de ellos fue hasta el bebé Samuel, y lo tranquilizó energéticamente para que no llorara, y le diera a Luz Marina un momento de paz. Otro fue hasta la casa de su hermana, Blanca, que vivía al otro lado de Medellín en el barrio Belén, y le envió el mismo pensamiento. Llama a Luz Marina. Llámala ahora. Algo está mal. Durante 10 minutos que parecieron eternos, trabajamos en ambas mujeres. Luz Marina tenía el teléfono en una mano y las pastillas en la otra. Luchaba internamente. La oscuridad tiraba de ella hacia abajo, hacia el abismo, pero nuestros susurros tiraban hacia la luz, hacia la vida, hacia la conexión. Y finalmente, con lágrimas rodando por sus mejillas, Luz Marina dejó caer las pastillas, agarró el teléfono y marcó. Su hermana contestó al segundo timbrazo. No sabía por qué había sentido esa urgencia de llamar justo en ese momento, pero lo había hecho. Y cuando escuchó la voz quebrada de Luz Marina diciendo, «Blanca, no puedo más, no puedo seguir», respondió con la ferocidad protectora de una hermana mayor. «No te muevas, voy para allá ahora mismo, en media hora estoy contigo, aguanta, te amo, voy en camino». Luz Marina colapsó en sollozos, abrazando el teléfono contra su pecho. El bebé Samuel se despertó con el ruido, pero en lugar de llorar, solo miró a su madre con esos ojos enormes y oscuros que tienen los recién nacidos. Y algo en esa mirada, combinado con la promesa de su hermana, ancló a Luz Marina de vuelta a la vida, al menos por esa noche. Pero no había tiempo para celebrar porque don Esteban ya nos estaba transportando de nuevo, esta vez a São Paulo, Brasil, a la región de Cracolandia en el centro de la ciudad. Ese infierno urbano donde cientos de personas en situación de calle viven entre basura y humo de crack, donde la dignidad humana se ha evaporado, donde la sociedad ha decidido mirar hacia otro lado. Era de noche cerrada. Las luces de neón de los negocios cerrados con rejas metálicas creaban un resplandor enfermizo sobre las aceras rotas, y allí, tirado contra la pared de un edificio abandonado, estaba Douglas Enrique da Silva, 21 años. Llevaba en la calle desde los 14 cuando huyó de una casa donde su padrastro lo golpeaba. El crack lo había atrapado a los 16. Ahora su cuerpo estaba cubierto de llagas infectadas. Tosía sangre. Tenía neumonía y no lo sabía. Esta vez éramos un equipo de 5 espíritus. Y nuestra misión era más compleja porque Douglas no iba a salvarse solo con un pensamiento o un impulso. Necesitaba intervención médica real. Así que mientras 2 espíritus se quedaban con él, estabilizando su temperatura corporal y susurrándole que aguantara, los otros 3 fuimos a buscar ayuda. Encontramos a una trabajadora social llamada Teresa Fonseca, que hacía rondas nocturnas con una ONG llamada Projeto Resgate. La guiamos, calle por calle, a través de coincidencias y corazonadas, hasta que su camioneta se detuvo exactamente frente al edificio donde Douglas agonizaba. Teresa bajó, vio el cuerpo tirado y su entrenamiento profesional activó. En 15 minutos había llamado una ambulancia, convencido a los paramédicos de que este caso era urgente y acompañado a Douglas hasta el Hospital das Clínicas. Nos quedamos con él en el hospital.
susurrándole en su inconsciencia febril. Lucha. Vale la pena. Tu vida tiene propósito. No te rindas. Cuando finalmente regresé al puesto de socorro esa noche, estaba exhausta de una forma que nunca había experimentado en vida. Un cansancio del alma. Don Esteban me recibió con una taza de algo que parecía té luminoso, pero que supuse era algún tipo de energía reconstituyente del plano espiritual. Me senté junto a él en silencio, durante lo que parecieron horas. «Ahora entiendes», dijo finalmente. «Esto es lo que hacemos cada noche. En Lima, en Medellín, en Sao Paulo, en cada ciudad, pueblo y rincón olvidado de América Latina. Somos miles haciendo esto simultáneamente, salvando una vida a la vez, una decisión a la vez, un susurro a la vez. Miré mis manos etéreas, todavía sintiendo la textura del dolor que había tocado esa noche. Jonathan, Luz Marina, Douglas, 3 almas al borde del abismo. 3 vidas que tal vez continuarían, tal vez no, pero que al menos tenían una oportunidad más, gracias a un grupo de muertos que se negaban a descansar. Y en ese momento entendí algo profundo. Nosotros, los muertos de América Latina, estamos más cerca de los vivos de lo que nadie imagina. Somos los guardianes invisibles de las calles oscuras, los que sostenemos las manos temblorosas, los que encendemos pequeñas luces en medio de las tormentas. Y no descansaremos hasta que cada lágrima sea enjugada, hasta que cada grito sea escuchado, hasta que cada alma perdida encuentre su camino a casa. Después de varias semanas trabajando en las ciudades, salvando adictos en callejones, previniendo suicidios en cuartos oscuros y guiando trabajadores sociales hacia las personas correctas, Don Esteban me convocó para una misión diferente. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una gravedad que no había visto antes. «Hermana Carmela», me dijo mientras caminábamos por los jardines luminosos del puesto de socorro, «necesito que te prepares mental y espiritualmente para algo más duro de lo que has enfrentado hasta ahora. Vamos al Darién». El Darién. Incluso en vida había escuchado ese nombre susurrado con terror. El tapón del Darién, esa franja de selva impenetrable entre Colombia y Panamá, 66 millas de infierno verde que separa América del Sur de América Central. Es uno de los lugares más peligrosos del mundo, donde no hay carreteras, solo selva densa, ríos traicioneros, animales letales y bandas criminales que se aprovechan de los desesperados. Y cada año, decenas de miles de migrantes intentan cruzarlo. Venezolanos huyendo del hambre, haitianos escapando de la violencia, cubanos buscando libertad, africanos que han viajado medio mundo con la esperanza de llegar a Estados Unidos, familias enteras con niños pequeños, mujeres embarazadas, ancianos, todos dispuestos a arriesgar sus vidas por la posibilidad, solo la posibilidad, de algo mejor. ¿Por qué es más duro?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Porque en las ciudades trabajamos con individuos o grupos pequeños, explicó don Esteban. En el Darién trabajamos con caravanas enteras, cientos de personas moviéndose simultáneamente a través de un ambiente hostil. Los peligros son múltiples y constantes: serpientes venenosas, jaguares, escorpiones, ríos crecidos, barrancos, calor sofocante, deshidratación, enfermedades, bandidos armados y, lo peor, la desesperación absoluta. Hemos visto gente literalmente volverse loca en medio de la selva. Hemos visto madres abandonar a sus hijos porque ya no pueden cargarlos. Hemos visto hombres ahogarse tratando de cruzar ríos. Es un campo de batalla espiritual de proporciones épicas. Necesitamos equipos grandes trabajando turnos constantes solo para mantener las tasas de mortalidad lo más bajas posibles. Me llevó al mirador donde podía observar el Darién desde nuestra dimensión. Y lo que vi me quitó el aliento que ya no tenía. La selva se extendía como un mar verde y violento, las copas de los árboles tan densas que apenas se veía el suelo. Y moviéndose a través de ese mar, como hormigas atravesando un desierto, había líneas de personas. Podía ver sus energías, sus auras, algunas brillantes con esperanza obstinada, otras oscurecidas por el miedo y el agotamiento, algunas parpadeando débilmente, al borde de apagarse por completo. Y sobre ellos, alrededor de ellos, entre ellos, había cientos de espíritus trabajando sin descanso. Era la operación de rescate más grande que había visto. Vas a integrarte a uno de los equipos que sigue a una caravana específica, continuó don Esteban. Hay un grupo que salió hace 3 días de Necoclí, Colombia, aproximadamente 200 personas.
Entre ellos hay dos que son tu responsabilidad principal: Whitmire Sanfleur, haitiano de 34 años, y Alejandra Useche, venezolana de 28, con 2 niños pequeños. Sus caminos se cruzaron en el campamento de salida y han estado ayudándose mutuamente. Pero esta noche enfrentarán su prueba más dura. Tu trabajo es asegurarte de que sobrevivan. Y con eso, me encontré instantáneamente transportada al corazón de la selva del Darién. El contraste con el puesto de socorro era brutal. Allá todo era luz, orden, paz. Aquí todo era caos, oscuridad, dolor. El aire era denso, húmedo, sofocante incluso para mi forma espiritual. El sonido era ensordecedor. Millones de insectos zumbando, pájaros gritando, monos aullando en las copas de los árboles, el goteo constante del agua desde las hojas, los gritos lejanos de animales que no podía identificar, y el olor, Dios mío, el olor, tierra podrida, vegetación descomponiéndose, agua estancada, sudor humano, miedo puro. La caravana avanzaba en fila india por lo que generosamente podría llamarse un sendero, pero que en realidad era apenas una marca en el barro donde otros migrantes habían pasado antes. Iban lentos, muy lentos. Cada paso una lucha contra el lodo que les llegaba hasta las rodillas, contra las ramas que les arañaban la cara, contra el peso de las mochilas empapadas, contra el agotamiento que amenazaba con hacerlos colapsar. Era la tarde del tercer día, y ya habían perdido la cuenta de cuántas veces habían caído, cuántos ríos habían cruzado, cuántas horas llevaban sin comer algo decente. Localicé rápidamente a Whitmire y Alejandra. Whitmire era un hombre alto, de piel oscura brillante de sudor, con una mochila enorme en la espalda y un machete en la mano que usaba para cortar ramas. Había salido de Puerto Príncipe, Haití, hacía 8 meses. Había atravesado República Dominicana, volado a Brasil, subido por tierra a través de Perú, Ecuador, Colombia, todo pagando a traficantes de personas con cada centavo que tenía y cada centavo que su familia podía juntar. Tenía una esposa y 3 hijos esperándolo en Haití. El plan era llegar a Estados Unidos, trabajar cualquier cosa, enviar dinero, eventualmente traerlos. Era un plan desesperado, casi imposible, pero era el único plan que tenía. Alejandra iba unos metros detrás de él. Era una mujer delgada, demasiado delgada, con el rostro marcado por años de privaciones. Llevaba a su hijo de 2 años, Samuel, amarrado a su espalda con una tela improvisada, y de la mano a su hija de 4 años, Sofía, una niñita de ojos enormes que miraba la selva con terror silencioso. Alejandra había salido de Maracaibo, Venezuela, hacía 1 año cuando la situación se volvió insostenible. No había comida, no había medicina, no había futuro. El padre de los niños había desaparecido hacía tiempo, probablemente muerto o preso, o simplemente huido. Así que Alejandra tomó a sus bebés y comenzó a caminar, literalmente. Caminó a través de Venezuela, cruzó a Colombia, trabajó lavando platos en Medellín durante 6 meses para juntar dinero, y ahora estaba aquí, en este infierno verde, porque alguien le había dicho que al otro lado había oportunidades. Whitmire se había dado cuenta de Alejandra el primer día. Vio cómo luchaba con los 2 niños, cómo nadie la ayudaba porque todos estaban demasiado ocupados con su propia supervivencia. Y algo en él, algo bueno que la miseria no había logrado matar, lo impulsó a acercarse. «Déjame cargar al pequeño por un rato», le había dicho con su español entrecortado por el acento creole. Ella había dudado, pero estaba tan exhausta que había aceptado. Desde entonces, se habían convertido en aliados no declarados. Él cargaba a Samuel cuando Alejandra no podía más. Ella compartía su agua cuando él se quedaba sin la suya. Se cuidaban las espaldas mutuamente en un lugar donde la confianza era un lujo que pocos podían permitirse. Yo me uní al equipo de espíritus que los rodeaba. Éramos 12 en total, trabajando de forma coordinada. Algunos iban adelante, explorando el camino, alertándonos sobre peligros inmediatos. Otros iban a los lados, creando lo que don Esteban llamaba barreras de frecuencia, que sutilmente alejaban animales peligrosos. Otros, como yo, nos quedábamos cerca de individuos específicos, dándoles fuerza, insertando pensamientos de ánimo, estabilizando sus emociones cuando el pánico amenazaba con consumirlos. La tarde avanzó hacia la noche y la selva se volvió aún más ominosa. Las sombras se alargaron hasta tragarse todo. Los sonidos cambiaron. Los pájaros se callaron. Los insectos nocturnos despertaron con su sinfonía ensordecedora,
y gritos lejanos de depredadores empezaron a resonar entre los árboles. La caravana tuvo que detenerse. No podían continuar en la oscuridad total. Era demasiado peligroso. Encontraron un pequeño claro, apenas un espacio donde el dosel de árboles se abría lo suficiente para ver un pedazo de cielo estrellado. La gente colapsó donde pudo. Algunos sacaron lonas de plástico para cubrirse de la lluvia que amenazaba. Otros simplemente se tiraron al suelo lodoso, demasiado cansados para preocuparse por comodidades. Whitmire ayudó a Alejandra a acomodar a los niños. Samuel lloraba del hambre y el cansancio. Sofía estaba en silencio, un silencio antinatural en una niña de 4 años. El silencio de un trauma que aún no sabía procesar. Alejandra les dio las últimas galletas que tenía, dividiendo cada una meticulosamente en pedazos pequeños para que duraran más. Whitmire compartió su agua, a pesar de que él mismo estaba deshidratado. Vi cómo Alejandra lo miraba con gratitud, y también con algo más. El reconocimiento de haber encontrado un alma buena en medio del infierno. La noche cayó completamente. Algunas personas encendieron pequeñas fogatas, aunque sabían que era arriesgado, porque podía atraer bandidos. Pero el frío húmedo de la selva nocturna era insoportable, y necesitaban secar algo de ropa. Nosotros, los espíritus, nos distribuimos alrededor del campamento. Algunos montaban guardia, alertas a cualquier peligro. Otros trabajábamos con los que estaban al borde del colapso mental, susurrándoles que aguantaran una noche más, solo una más. Fue cerca de la medianoche cuando ocurrió. Samuel, el niño de 2 años, se había quedado dormido en los brazos de su madre. Pero Sofía no podía dormir. El miedo, el hambre, los sonidos extraños de la selva la mantenían despierta. Se levantó silenciosamente, sin despertar a su madre exhausta, y caminó unos metros hacia donde había visto luz de una fogata. Solo quería estar más cerca del fuego, del calor, de algo que se sintiera seguro. Pero en la oscuridad, desorientada, caminó en la dirección equivocada. En segundos, se había alejado del campamento. Y cuando se dio cuenta de que estaba sola, que no reconocía nada a su alrededor, comenzó a llorar. «¡Mami! ¡Mami!», gritaba con su vocecita, pero el sonido se perdía en la inmensidad de la selva. Alejandra despertó minutos después. El pánico que sentí emanar de ella cuando se dio cuenta de que Sofía no estaba fue como una explosión nuclear de terror puro. «¡Sofía! ¡Sofía!», empezó a gritar, despertando a medio campamento. Whitmire saltó inmediatamente, agarró su machete y su linterna. Otros migrantes se unieron a la búsqueda, aunque muchos permanecieron donde estaban, demasiado asustados de perderse ellos mismos. Pero nosotros, los espíritus, ya estábamos en acción. En el segundo en que Sofía se separó del campamento, todos los equipos en el área fueron alertados. Era una operación de rescate total. Yo y otros 3 espíritus localizamos a Sofía rápidamente. Estaba a unos 100 metros del campamento, completamente perdida, llorando histéricamente, rodeada de oscuridad absoluta. Un jaguar había detectado sus gritos y se movía lentamente hacia ella, curioso, hambriento. 2 de mis compañeros espirituales se interpusieron entre el animal y la niña, creando una barrera de frecuencia tan intensa que el jaguar se detuvo, confundido, sintiendo algo que no podía identificar, pero que le decía que se alejara. Gruñó, molesto, pero eventualmente se retiró hacia la espesura. Mientras tanto, el resto del equipo trabajaba en coordinar el rescate humano. Había al menos 20 personas buscando a Sofía, todas con linternas débiles, todas gritando su nombre, pero la selva es vasta y desorientadora. Se estaban dispersando en direcciones equivocadas. Necesitábamos guiarlos, así que comenzamos a trabajar en sus mentes, uno por uno, insertando impulsos, intuiciones, corazonadas. A un hombre le hicimos sentir que debía girar a la izquierda en cierto árbol. A una mujer le susurramos que siguiera el sonido del llanto, aunque pareciera venir de todas partes. A Whitmire, que estaba más cerca, le dimos una certeza absoluta de qué dirección tomar. Era como dirigir una orquesta invisible. Cada espíritu tenía una persona asignada, cada uno insertaba el pensamiento correcto en el momento correcto, y lentamente, milagrosamente, todas esas personas empezaron a converger hacia donde Sofía estaba. Whitmire llegó primero. Su linterna iluminó a la niña acurrucada contra un tronco, cubierta de lodo, temblando de frío y terror. «¡La encontré! ¡Está aquí!», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. En segundos, Alejandra apareció corriendo como una loca,
tropezando con raíces, cayendo y levantándose, hasta que finalmente llegó y agarró a su hija, apretándola contra su pecho con tanta fuerza que la niña apenas podía respirar. «Mi niña, mi niña, mi niña», sollozaba Alejandra una y otra vez, besando la cabeza de Sofía, meciendo su pequeño cuerpo. Whitmire se quedó ahí, con su linterna iluminándolas, con lágrimas rodando por sus mejillas. Otros migrantes empezaron a llegar, aliviados, algunos también llorando porque en medio de tanta tragedia, esta pequeña victoria se sentía como un milagro. Regresaron al campamento juntos. Alejandra no soltó a Sofía el resto de la noche. Whitmire se quedó despierto, montando guardia, asegurándose de que no pasara nada más. Y nosotros, los espíritus, nos quedamos con ellos, como lo haríamos durante los próximos 4 días hasta que finalmente cruzaran al otro lado, a Panamá, sucios, hambrientos, traumatizados, pero vivos. Después, cuando regresé al puesto de socorro y don Esteban me preguntó cómo había sido la experiencia, no supe qué decir durante largo rato. Finalmente encontré las palabras. Entendí algo. La gente piensa que los migrantes son estadísticas, números en las noticias. Pero cada uno es una Sofía, cada uno es una Alejandra luchando por sus hijos. Cada uno es un Whitmire dispuesto a arriesgar todo por la posibilidad de algo mejor. Y nosotros somos todo lo que se interpone entre ellos y la muerte en lugares como este. Don Esteban asintió con sabiduría. Exactamente, hermana. Por eso no descansamos. Por eso cada noche volvemos. Porque mientras haya caravanas cruzando el Darién, mientras haya madres cargando bebés a través de selvas mortales, mientras haya hombres buenos como Whitmire extendiendo la mano a extraños, nosotros estaremos ahí, invisibles pero presentes, silenciosos pero activos, formando túneles de luz a través de las tinieblas para que los desesperados de América Latina puedan encontrar su camino a casa, sea donde sea que esa casa esté. Y en ese momento comprendí la magnitud real de nuestra labor. No trabajábamos solo en Lima o Medellín o San Paulo, trabajábamos en cada frontera, en cada selva, en cada desierto, en cada lugar donde los marginados de este continente luchaban por sobrevivir un día más. Éramos la caravana de los invisibles, caminando junto a la caravana de los olvidados, asegurándonos de que cada paso, cada aliento, cada lágrima no fuera en vano. Después de la experiencia en el Darién, algo cambió en mí. Ya no era la abuela recién llegada, insegura de sus capacidades, dudando de cada intervención. Me había convertido en algo diferente, una guerrera espiritual. Había visto lo peor que América Latina podía ofrecer y había aprendido que nosotros, los muertos, teníamos un poder que los vivos ni siquiera imaginaban. Podíamos mover montañas, no literalmente, pero sí en el sentido de que podíamos cambiar destinos, alterar trayectorias, salvar vidas de formas que parecían imposibles. Don Esteban lo notó. «Estás lista para las operaciones más complejas», me dijo una tarde mientras observábamos el mapa viviente de América Latina desde nuestro puesto. «Las que requieren coordinación precisa, timing perfecto y fe absoluta en lo invisible». No entendí completamente lo que quería decir hasta que me asignaron a mi primera misión de alta complejidad en Tegucigalpa, Honduras, la capital de uno de los países más violentos del mundo, donde las maras controlan barrios enteros, donde los asesinatos son tan comunes que apenas aparecen en las noticias, donde niños de 10 años ya han visto más muerte de la que cualquier ser humano debería presenciar en toda una vida. Me enviaron específicamente al barrio Flor del Campo, en las afueras de la ciudad, un laberinto de casas de lámina y bloques de cemento apiladas en las laderas de colinas polvorientas, donde las pandillas de la MS-13 y Barrio 18 libraban sus guerras territoriales usando balas y machetes. Era un sábado por la tarde. El sol caía implacable sobre las calles de tierra. Algunos niños jugaban fútbol en un pedazo de terreno baldío que servía como cancha improvisada. Eran 8 niños, entre 7 y 12 años, con uniformes raídos y descalzos o con zapatos rotos, pero con esa alegría resistente que tienen los niños pobres de América Latina, capaces de encontrar diversión incluso en medio del horror. La pelota era vieja, medio desinflada, pero para ellos era un tesoro. Gritaban, reían, se empujaban, completamente absortos en su juego, olvidando por un momento que vivían en una zona de guerra. Yo estaba ahí con un equipo de 15 espíritus. Era un número inusualmente grande para una operación de protección estándar, pero el coordinador de la misión, un espíritu llamado Comandante Julio, que había sido militar en vida
y que organizaba nuestras intervenciones más complicadas con precisión táctica, había insistido. Hay inteligencia de que va a haber un enfrentamiento esta tarde. Nos había explicado durante el briefing. Y la Barrio 18 va a hacer un ataque de venganza contra una casa controlada por la MS-13 que está exactamente al lado de donde los niños están jugando. Van a llegar en 2 camionetas, van a disparar todo lo que tengan, y esos niños van a quedar en medio del fuego cruzado. Nuestra misión es asegurarnos de que ninguna bala los toque. Sonaba imposible. ¿Cómo podíamos los espíritus, sin cuerpos físicos, detener balas? Pero el comandante Julio nos explicó la técnica. No detenemos las balas físicamente. Eso violaría demasiadas leyes del plano material, pero podemos crear lo que llamamos un túnel de luz. Es una concentración masiva de energía espiritual que crea una distorsión sutil en el espacio. Las balas siguen leyes de física, trayectoria, gravedad, viento. Si creamos las condiciones correctas, podemos alterar esas variables lo suficiente para desviar proyectiles apenas unos centímetros. Y unos centímetros es la diferencia entre una bala que mata a un niño y una bala que pasa silbando junto a su oreja. Practicamos la formación. Nos colocamos en 2 líneas paralelas, creando un corredor invisible que cubría exactamente el espacio donde los niños jugaban. Cada espíritu debía mantener una vibración específica, todos sincronizados, creando un campo unificado. Era como ser parte de un instrumento musical gigante, donde cada uno era una cuerda, y todos debíamos vibrar en la misma frecuencia para producir la nota correcta. El comandante Julio nos hizo ensayar 3 veces hasta que lo conseguimos perfectamente. Y entonces llegó el momento. Escuchamos los motores antes de ver las camionetas. 2 Toyota Hilux viejas, pintadas de colores oscuros, con las placas cubiertas, subiendo rápidamente por la calle de tierra levantando nubes de polvo. Dentro, 8 hombres jóvenes, ninguno mayor de 25 años, con tatuajes cubriendo sus caras y brazos, con pañuelos cubriéndoles la mitad del rostro, con rifles AK-47 y pistolas 9 mm. Sus energías eran oscuras, retorcidas por años de violencia, drogas, trauma. Pero incluso en ellos podía haber destellos de lo que alguna vez fueron. Niños como los que jugaban fútbol, antes de que la pobreza, el abandono y las pandillas los transformaran en máquinas de matar. Los niños no los vieron venir. Estaban demasiado concentrados en su juego. Uno de ellos, un muchachito de 9 años, llamado Kevin Matute, acababa de meter un gol y estaba celebrando con los brazos en alto. Su mejor amigo, Josué Ramírez de 10 años, le gritaba que había sido suerte. Una niña, la única del grupo, Daniela Núñez de 8 años, pedía que le pasaran la pelota. Eran tan inocentes, tan completamente ajenos al peligro que se aproximaba a 60 kilómetros por hora. ¡Ahora!, gritó el comandante Julio en nuestra frecuencia espiritual. Y todos nos activamos simultáneamente. El túnel de luz se materializó, invisible para los ojos humanos, pero absolutamente real en el plano energético. Era como una cúpula de cristal luminoso cubriendo a los niños, distorsionando sutilmente el espacio a su alrededor. Las camionetas derraparon hasta detenerse. Los pandilleros saltaron, levantaron sus armas y abrieron fuego. El sonido fue ensordecedor. Ráfagas de AK-47 rasgando el aire. El estallido seco de las pistolas. Casquillos de bala volando y cayendo sobre el polvo. Vidrios explotando. Paredes de bloques siendo perforadas. Gritos de la gente corriendo a esconderse. Y en medio de todo ese caos, los niños finalmente reaccionaron. El tiempo pareció ralentizarse para mí. Vi a Kevin girar su cabeza hacia el sonido, sus ojos abriéndose enormes cuando comprendió lo que estaba pasando. Vi a Daniela caer al suelo instintivamente, cubriéndose la cabeza con las manos. Vi a Josué quedar paralizado, sin saber si correr o tirarse al piso. Las balas volaban hacia ellos. Pude rastrear cada una con mi percepción expandida. Una iba directo a la cabeza de Kevin, otra hacia el pecho de Josué, una tercera hacia las piernas de Daniela. Pero entonces el túnel de luz hizo su trabajo. La bala que iba hacia Kevin se desvió 3 centímetros hacia arriba, pasó sobre su cabeza y se incrustó en un poste de madera detrás de él. La que iba hacia Josué se curvó levemente hacia la izquierda. Pasó junto a su hombro sin tocarlo y levantó una nube de polvo a sus pies. La que iba hacia Daniela perdió velocidad inexplicablemente, como si hubiera atravesado un medio más denso que el aire, y cayó inofensiva metros antes de alcanzarla. Bala tras bala, docenas de ellas, todas desviadas por fracciones de centímetro o de segundo.
Algunas pasaron tan cerca que los niños sintieron el aire caliente de los proyectiles en sus caras. Una rozó el brazo de un muchachito llamado Fernando, apenas un rasguño superficial cuando debió haberle arrancado el brazo. Otra pasó entre las piernas abiertas de un niño que había caído de espaldas, dejando un agujero en el suelo exactamente donde sus genitales habrían estado si hubiera estado parado. 15 espíritus, todos concentrados al máximo, todos sosteniendo el túnel de luz con cada gramo de nuestra energía espiritual. Sentía el esfuerzo como nunca antes. Era como sostener un peso de 1000 toneladas con los brazos extendidos. Cada segundo parecía una eternidad. Sudor espiritual, si es que tal cosa existe, corría por mi forma etérea. El tiroteo duró 45 segundos. Parecieron 45 horas. Los pandilleros vaciaron sus cargadores completos, gritando insultos, drogados con adrenalina y cocaína. La casa que era su objetivo quedó destrozada, llena de agujeros, con 2 miembros de la MS-13 muertos adentro. Pero los niños, todos los 8 niños que jugaban fútbol, sobrevivieron. No solo sobrevivieron, sino que solo uno tenía heridas menores. Cuando las camionetas finalmente se alejaron quemando llantas, cuando el polvo comenzó a asentarse y el silencio surrealista cayó sobre el barrio, los niños se levantaron lentamente, temblando, llorando, pero vivos. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, incrédulos. Una anciana que había observado todo desde su ventana se persignó una y otra vez. «Es un milagro», susurró. «Dios los protegió. Es el único milagro posible». Y tenía razón, aunque no de la forma que ella pensaba. Había sido un milagro, pero uno ejecutado por 15 espíritus trabajando en perfecta sincronía, gastando energía que tardaríamos días en recuperar. Pero no había tiempo para descansar. El comandante Julio ya nos estaba desplegando para la siguiente misión. Esta vez en Guatemala City, zona 18, otro barrio marginal donde la violencia era pan de cada día. La misión era diferente, pero igualmente crítica. Una mujer llamada Marisol Tórtola, conductora de Uber de 32 años, madre soltera con una hija de 6 años, estaba manejando su ruta habitual esa noche. Había recogido un pasajero cerca del centro y lo estaba llevando hacia la zona 11. Era un viaje rutinario, uno de los 10 o 12 que hacía cada noche para pagar el alquiler, la comida, la escuela de su hija. Pero nosotros sabíamos algo que ella no sabía. A 3 calles de su ruta actual, en una acera oscura, una mujer llamada Brenda Sacalzot estaba en trabajo de parto. Brenda, de 19 años, sin hogar, adicta a las drogas pero intentando desesperadamente mantenerse limpia durante su embarazo, había estado caminando buscando ayuda cuando las contracciones se volvieron intolerables. Se había desplomado en la acera, sola, aterrorizada, sintiendo que su bebé venía ahora, que no había tiempo de llegar a un hospital. Si no recibía ayuda en los próximos minutos, tanto ella como el bebé morirían. Nuestro trabajo era simple en teoría pero complicado en ejecución. Hacer que Marisol desviara su ruta exactamente 3 calles, en el momento preciso, para que pasara frente a Brenda. Pero Marisol seguía religiosamente su GPS. Nunca se desviaba porque eso significaba gastar más gasolina, más tiempo, menos ganancias. Teníamos que hacerle cambiar de opinión sin que pareciera una orden externa. Tenía que sentirse como su propia decisión. Trabajé con otros 2 espíritus en esto. Comenzamos sutilmente. Primero, hicimos que Marisol notara un anuncio en la radio sobre una campaña de ayuda a madres embarazadas. Luego, cuando pasó junto a un semáforo, insertamos en su mente la imagen de su propia hija recién nacida, ese momento de vulnerabilidad absoluta. Después, cuando estaba a 2 calles de donde debía girar, creamos una corazonada en ella. Ese sentimiento indefinible de que debía tomar una ruta diferente esta vez. Marisol frunció el ceño. Miró su GPS. Miró la calle. Su pasajero estaba distraído en su teléfono. No le importaría un pequeño desvío. Y entonces, sin entender realmente por qué, giró a la izquierda en lugar de seguir recto. «Lo siento», le dijo al pasajero. «Hay un pequeño desvío por tráfico». Mentía, pero algo en ella insistía en tomar esa ruta. 2 minutos después, los faros de su auto iluminaron una figura en la acera. Una mujer joven, claramente embarazada, tirada de lado, gimiendo de dolor. Marisol pisó el freno tan fuerte que el cinturón de seguridad le cortó el pecho. «¡Dios mío!». Sin pensar, sin dudarlo un segundo, salió del auto corriendo. El pasajero protestó, pero ella lo ignoró completamente.
Señorita, señorita, ¿qué le pasa? Marisol se arrodilló junto a Brenda. La muchacha levantó la vista, con lágrimas rodando por sus mejillas sucias. ¿Mi bebé viene? Ahora, jadeó entre contracciones. Marisol era muchas cosas, pero no partera. El pánico la golpeó. Pero entonces nosotros intervenimos nuevamente. Insertamos calma en su mente. Le recordamos un programa de televisión que había visto sobre partos. Le dimos claridad mental. Sacó su teléfono, llamó a emergencias, les dio la ubicación exacta. Ambulancia. Ahora, mujer en trabajo de parto en la calle, zona 18, 3 calles al norte de la Sexta Avenida. ¡Rápido! Pero la ambulancia tardaría al menos 15 minutos, y el bebé no esperaría tanto. Brenda gritó, un grito primordial que salió de lo más profundo de su ser. ¡Ya viene! ¡Puedo sentirlo! Marisol tragó saliva. El pasajero había salido del auto, estaba grabando todo con su celular, pero al menos había encendido la linterna para darles luz. Y entonces Marisol hizo algo extraordinario. Se quitó su suéter, lo puso bajo la cabeza de Brenda, y con manos temblorosas pero decididas, ayudó a traer una vida al mundo en medio de una calle oscura de Guatemala City. El bebé nació llorando fuerte, lleno de vida, un niño. Marisol lo envolvió en su propia camisa. Se lo puso sobre el pecho de Brenda, quien sollozaba de alivio y alegría y vergüenza todo mezclado. 5 minutos después, llegó la ambulancia. Los paramédicos se quedaron atónitos al ver que el parto ya había ocurrido, que madre e hijo estaban estables, que una conductora de Uber había hecho el trabajo que ellos normalmente hacían con años de entrenamiento. ¿Cómo supo usted dónde encontrarla?, le preguntó uno de los paramédicos mientras subían a Brenda a la camilla. Marisol negó con la cabeza, todavía temblando por la adrenalina. No lo sé, solo sentí que debía venir por esta calle. No puedo explicarlo. Fue como si alguien me llamara. Alguien la había llamado. 3 espíritus trabajando en sincronía perfecta, guiándola exactamente donde necesitaba estar, exactamente cuando necesitaba estar ahí. 2 vidas salvadas con un desvío de 3 calles. Esa misma noche me desplegaron a Guayaquil, Ecuador. Esta vez la misión involucraba a un sacerdote, el padre Efrén Maldonado, párroco de la iglesia San José en el barrio Las Malvinas. Era un hombre de 58 años, dedicado a su comunidad, pero tradicional en sus métodos. La iglesia abría para las misas programadas y cerraba el resto del tiempo. Esa era la norma. Pero nosotros necesitábamos cambiar esa norma porque habíamos identificado a una adolescente en grave peligro. Se llamaba Patricia Velasco, tenía 16 años y estaba siendo forzada por una red de trata de personas a prostituirse. Había sido engañada con promesas de trabajo en un restaurante, pero la habían encerrado en una casa con otras 5 muchachas, todas menores de edad, obligándolas a recibir clientes bajo amenazas de violencia contra sus familias. Patricia había logrado escapar esa noche, pero los tratantes la estaban buscando. Necesitaba refugio urgente, y su ruta de escape la llevaría directamente frente a la iglesia San José. El problema era que la iglesia estaría cerrada. Nadie abría las puertas de una iglesia a las 2 de la mañana en un barrio peligroso. Pero teníamos que cambiar eso. Así que comenzamos a trabajar con el padre Efrén 3 noches antes del escape de Patricia. Durante 3 noches consecutivas, visitamos sus sueños. No eran sueños normales. Eran visiones tan vívidas, tan reales, que él despertaba sudando, convencido de que Dios le estaba hablando directamente. En el primer sueño, vio ovejas perdidas en la noche, golpeando las puertas de un redil cerrado, siendo devoradas por lobos mientras el pastor dormía adentro. En el segundo sueño, se vio a sí mismo parado frente a Jesús, quien le preguntaba, ¿por qué cerraste mi casa cuando los necesitados llamaban? En el tercer sueño, vio específicamente a una muchacha joven llorando frente a las puertas cerradas de su iglesia, mientras figuras oscuras se acercaban a ella desde las sombras. El padre Efrén despertó de ese tercer sueño completamente alterado. Eran las 5 de la mañana. No pudo volver a dormir. Se vistió, fue a la iglesia temprano, se arrodilló frente al altar y rezó durante 2 horas. Y al terminar, había tomado una decisión. Reunió al consejo parroquial ese mismo día. He tenido una revelación, les dijo con convicción absoluta. Necesitamos abrir las puertas de esta iglesia 24 horas al día. Debe ser un refugio verdadero para los necesitados, no solo un edificio que abre para ceremonias programadas. Hubo resistencia. Padre, es peligroso. Podrían robar.
Podrían entrar drogadictos, pero él fue inflexible. Esta es la casa de Dios. Y Dios no cierra sus puertas a ninguna hora. Implementó el cambio inmediatamente. Un voluntario dormiría cada noche en un cuarto anexo, listo para atender a quien necesitara refugio. 2 noches después, Patricia escapó. Corrió descalza por las calles de las Malvinas a las 2 de la madrugada, con solo la ropa que llevaba puesta, escuchando los gritos de sus captores buscándola. Sus pulmones ardían, sus pies sangraban, el terror la consumía, y entonces vio la iglesia. Las puertas estaban abiertas, luz dorada emanaba del interior. Entró tropezando, cayó de rodillas en el pasillo central, sollozando incontrolablemente. El voluntario de turno, un hombre llamado Mario Intriago, salió corriendo al escuchar el ruido. Vio a la muchacha destrozada, comprendió inmediatamente que algo terrible había pasado. La cubrió con una manta, le dio agua, llamó a la policía y a una organización de rescate de víctimas de trata. Patricia estaba a salvo. Y cuando le preguntaron después por qué había entrado a esa iglesia específicamente, dijo: «No lo sé. Solo vi las puertas abiertas y sentí que alguien me estaba esperando. Alguien la estaba esperando. Todos nosotros, un ejército invisible de espíritus que había pasado 3 noches plantando sueños en la mente de un sacerdote para que abriera las puertas en el momento exacto en que una oveja perdida necesitaría refugio. Esa noche, exhausta más allá de lo imaginable, regresé al puesto de socorro. Don Esteban me recibió con una sonrisa cansada. Pero ahora entiendes el verdadero alcance de nuestro trabajo. Túneles de luz que protegen niños de balas, desvíos de 3 calles que salvan bebés, sueños plantados que abren puertas santuario. Esto es lo que hacemos en cada ciudad, cada barrio, cada rincón olvidado de América Latina. Tejemos milagros invisibles en el tejido de la realidad, y la gente los llama coincidencias, suerte, providencia. Pero nosotros sabemos la verdad. Miré el mapa viviente debajo de nosotros. Miles de puntos de luz moviéndose, trabajando, salvando. Y comprendí que nunca descansaríamos. No mientras hubiera niños bajo fuego cruzado, bebés naciendo en calles frías o muchachas huyendo de depredadores. Somos los guardianes invisibles que transforman la desesperación en esperanza. Una intervención imposible a la vez. Llevaba meses trabajando sin parar. Había perdido la cuenta de cuántas vidas había tocado, cuántas intervenciones había coordinado, cuántos túneles de luz había ayudado a formar. Me había convertido en una veterana del puesto de socorro número 7, una de las espíritus en las que don Esteban confiaba para las misiones más delicadas. Había trabajado en favelas de Río, en las comunas de Medellín, en los barrios marginales de San Salvador, en campos de refugiados improvisados a lo largo de toda la ruta migratoria centroamericana. Había visto lo mejor y lo peor de la humanidad. Había presenciado actos de bondad tan puros que me hacían llorar lágrimas espirituales y actos de crueldad tan oscuros que me hacían cuestionar si valía la pena salvar a una especie capaz de tanta maldad. Pero nada, absolutamente nada de lo que había experimentado me preparó para la convocatoria que recibí una tarde de lo que habría sido octubre, si el tiempo todavía significara algo para mí. Don Esteban me buscó personalmente, algo que rara vez hacía. Su rostro mostraba una mezcla de compasión y preocupación que no le había visto desde mi primer día. «Hermana Carmela», dijo suavemente, tomando mis manos etéreas entre las suyas, «tengo una misión para ti. Es en Arequipa. Es sobre tu familia. Es sobre Mateo». El mundo se detuvo. Mateo, mi nieto, mi muchachito hermoso con esos ojos oscuros llenos de inteligencia y ese ceño fruncido cuando estaba concentrado. Mateo, que tenía 16 años cuando yo morí, que lloraba escondido en su cuarto para que nadie lo viera porque los hombres no lloran, que me había dicho la última vez que lo vi que yo era la única persona que realmente lo entendía. Mateo, a quien había dejado atrás sin poder despedirme, sin poder explicarle que no quería irme, que habría dado cualquier cosa por quedarme y verlo crecer. ¿Qué pasa con Mateo? Mi voz tembló de una forma que no lo había hecho en meses. Don Esteban suspiró profundamente. Desde tu partida, el muchacho ha estado perdido. Tu muerte lo afectó más profundamente de lo que nadie en la familia comprendió. Era tú quien lo escuchaba cuando tenía problemas en la escuela. Tú quien lo consolaba cuando los otros muchachos se burlaban de él. Tú quien creía en sus sueños de estudiar ingeniería, aunque su padre decía que era imposible para gente como ustedes. Sin ti, se siente solo, y esa soledad lo ha hecho vulnerable.
Me mostró imágenes y sentí como si me clavaran 1000 cuchillos en el pecho. Mateo, ahora con 17 años, había caído con malas compañías. Un grupo de muchachos mayores del barrio que vendían drogas, que robaban, que estaban en ese camino descendente que termina en la cárcel o en un cementerio. Mateo no era como ellos, todavía no, pero estaba en el borde. Había empezado fumando marihuana para encajar, para no sentirse solo. Luego había probado cosas más fuertes. Había faltado a la escuela. Sus calificaciones habían caído. Su madre, mi hija Socorro, estaba desesperada pero no sabía cómo alcanzarlo. Cada vez que intentaba hablar con él, Mateo se cerraba, se enojaba, decía que lo dejara en paz, que ella no entendía nada. Está programado para esta noche, continuó don Esteban, y su voz se volvió más grave. Los muchachos con los que anda lo van a presionar para que participe en un robo a una bodega. Si lo hace, si cruza esa línea, su vida tomará un rumbo del que será muy difícil regresar. Los líderes de ese grupo ya tienen la atención de pandillas más grandes. Si Mateo se involucra más, lo reclutarán. Y una vez que entras en ese mundo, hermana, salir es casi imposible. Lo he visto miles de veces. Muchachos brillantes destruyendo su potencial por decisiones tomadas en momentos de debilidad. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, aunque mi voz apenas era un susurro. Don Esteban me miró con esos ojos antiguos, llenos de sabiduría. Esta es diferente de las otras misiones, Carmela. Esta es personal. Y eso la hace más difícil y más peligrosa. Vas a estar tentada a intervenir demasiado, a violar el libre albedrío, a forzar las cosas. Pero no puedes. Mateo debe elegir su camino. Lo único que podemos hacer es crear las condiciones para que elija bien. Vas a necesitar ayuda, y esa ayuda viene de alguien que conoces muy bien. Una figura se materializó junto a don Esteban, y sentí que mi corazón espiritual, si es que todavía tenía uno, se expandía hasta casi estallar. Era Jacinto, mi esposo, mi compañero de 42 años de matrimonio. Jacinto, que había muerto 5 años antes que yo, de un infarto mientras regresaba del trabajo. Jacinto, a quien había extrañado cada día hasta mi propia muerte. Estaba ahí, sonriendo con esa sonrisa torcida que siempre me había derretido, con sus brazos extendidos hacia mí. Corrí hacia él, o lo que sea que hagamos los espíritus cuando nos movemos rápido, y nos fundimos en un abrazo que trascendía lo físico. Era pura energía mezclándose con energía, puro amor reconociéndose a sí mismo. Carmela, susurró contra lo que habría sido mi oído. Mi Carmelita, te he estado observando todo este tiempo. Estoy tan orgulloso del trabajo que has hecho, pero ahora necesitamos trabajar juntos. Nuestro nieto nos necesita, y vamos a salvarlo. Así fue como me encontré esa noche, flotando invisible en la habitación de Mateo en la casa de mi hija Socorro en Arequipa. La casa que yo había visitado cientos de veces en vida, donde había ayudado a criar a Mateo desde que nació, donde había cocinado tamales en la pequeña cocina y tejido chompas en el patio trasero. Todo se veía igual y completamente diferente. Los muebles eran los mismos, pero había un aire de tristeza que no recordaba. Fotos mías todavía colgaban en las paredes. Una en particular me partió, yo sosteniendo a Mateo recién nacido, ambos sonriendo a la cámara, sin idea de que yo solo tendría 16 años con él antes de partir. Mateo estaba tirado en su cama, mirando el techo, con su teléfono en la mano. Vi los mensajes que recibía. Mateo, nos vemos a las 10. Es fácil. Rápido. Nadie sale herido. Buenos billets. ¿Estás dentro o eres un cobarde? Era de Chávez, el líder del grupo, un muchacho de 20 años con antecedentes penales y una mirada muerta que había visto demasiado pronto. Mateo escribía y borraba respuestas. No sé. Borraba. Cuenten conmigo. Borraba. Estaba torturado, dividido entre el deseo de pertenecer y la voz interior que le decía que esto estaba mal. Jacinto apareció a mi lado. Tenemos 4 horas, dijo. Todo negocio ahora. El robo está programado para las 10 de la noche. Necesitamos una estrategia de múltiples frentes. No podemos solo trabajar con Mateo. Tenemos que crear una red de intervenciones que lo rodeen, que cierren todas las salidas hacia el camino equivocado y abran puertas hacia el correcto. Había convocado a un equipo. Además de nosotros dos, había 5 espíritus más, todos especializados en trabajo familiar y rescate de jóvenes. El plan que elaboramos era complejo, requería timing perfecto
y la coordinación de múltiples personas vivas que no tenían idea de que estaban siendo guiadas por fuerzas invisibles. Primera intervención. Socorro, la madre de Mateo. Ella estaba en la sala, cosiendo ropa para vender, preocupada pero sin saber qué hacer. Dos espíritus fueron a trabajar con ella. Le insertaron un impulso, una necesidad urgente de revisar el teléfono de Mateo. Normalmente ella respetaba su privacidad, pero esta vez, algo en ella insistió. Se levantó, caminó hacia la habitación de Mateo. Él estaba en el baño. Su teléfono estaba en la cama, desbloqueado. Socorro lo tomó, vio los mensajes de Chávez, y su rostro se transformó en puro terror maternal. Ahora sabía. Ahora podía actuar. Segunda intervención. El entrenador de fútbol de Mateo, el profesor Guzmán. Mateo había sido bueno en fútbol. Había jugado en el equipo de la escuela hasta que comenzó a faltar a las prácticas hace meses. El profesor Guzmán lo había extrañado, pero estaba ocupado con muchos otros estudiantes. Trabajamos en él esa tarde. Le insertamos pensamientos sobre Mateo, recuerdos de lo talentoso que era el muchacho, preocupación sobre por qué había desaparecido. Y finalmente, el impulso de hacer algo al respecto. A las 7 de la noche, el profesor Guzmán levantó su teléfono y le envió un mensaje a Mateo. Mateo, te he extrañado en el equipo. Tenemos un proyecto especial, un torneo comunitario con becas deportivas para los ganadores. Necesito hablarte. ¿Puedes venir mañana temprano a la escuela? Es importante. Creo en ti, muchacho. Tercera intervención. Fabricio Quispe, un joven de 23 años que vivía 3 casas más abajo. Fabricio había estado exactamente donde Mateo estaba ahora hace 5 años. Había caído con pandillas, había vendido drogas, había estado en prisión juvenil durante 18 meses, pero había salido, había cambiado su vida, ahora trabajaba como mecánico y daba charlas en escuelas sobre su experiencia. Nunca había hablado con Mateo porque no lo conocía bien, pero esa noche, mientras caminaba a casa después del trabajo, nosotros lo guiamos. Un pensamiento aquí. Ese muchacho Mateo se parece a como yo era. Una corazonada allá. Debería hablar con él. Y finalmente, el impulso de tocar la puerta de Socorro justo cuando ella estaba leyendo los mensajes en el teléfono de Mateo, con lágrimas rodando por sus mejillas. Fabricio tocó. Socorro abrió, sorprendida. ¿Fabricio? ¿Pasa algo? Él se rascó la cabeza, un poco avergonzado. Doña Socorro, esto va a sonar raro, pero he visto a Mateo andando con unos muchachos que no son buena influencia, y sé que no es mi asunto, pero yo estuve ahí, yo sé cómo termina eso. Y pensé, si usted quiere, yo podría hablar con él, de hombre a hombre. A veces los muchachos necesitan escuchar de alguien que ya pasó por el infierno y salió del otro lado. Socorro, en ese preciso momento, sosteniendo el teléfono con las pruebas de que su hijo estaba al borde del abismo, vio a Fabricio como si fuera un ángel enviado directamente por Dios. Y en cierto sentido, lo era. Era un ángel inconsciente, guiado por espíritus invisibles, pero un ángel al fin. «Pasa, por favor», le dijo con urgencia. «Mateo está en el baño». «Espéralo. Y sí, por favor, habla con él. Necesita escuchar de alguien como tú». Mateo salió del baño y se congeló al ver a Fabricio sentado en su sala con su madre. «¿Qué pasa?», preguntó con desconfianza. Socorro, con una fortaleza que no sabía que tenía, le puso el teléfono en la cara. «Esto pasa. Chávez y su pandilla. Un robo esta noche. Mateo, ¿en qué estás pensando?» Su voz se quebró. «Tu abuela Carmela estaría destrozada si te viera así». La mención de mi nombre fue como un rayo atravesando a Mateo. Vi cómo su rostro se descompuso, cómo las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente brotaron. «No hables de la abuela», susurró con voz rota. «No tienes derecho». Y fue ahí donde Jacinto y yo intervenimos directamente. Nos colocamos al lado de Mateo, pusimos nuestras manos sobre sus hombros, y con toda la fuerza de nuestro amor acumulado de décadas, le susurramos directamente a su alma. «Mateo, estamos aquí, nunca te dejamos, te amamos, eres mejor que esto, eres más fuerte que esto. Recuerda quién eres, recuerda los sueños que tenías, recuerda que querías ser ingeniero, que querías construir puentes, que querías hacer algo grande con tu vida. No tires todo eso por pertenecer a un grupo de perdedores. Tú vales más, mucho más». Mateo se tambaleó. Sintió algo. No podía explicar qué, pero sintió una presencia cálida, amorosa, familiar. Por un segundo, juró que olió el perfume barato que yo siempre usaba. Por un segundo,
Sintió las manos de su abuelo en sus hombros, firmes, protectoras, como cuando era niño y tenía pesadillas. «Abuela», susurró al aire. «Abuelo, ¿están aquí?» No podíamos responderle con palabras audibles, pero intensificamos nuestra presencia. La habitación se llenó de una calidez inexplicable. Una foto mía en la pared se movió ligeramente sin que hubiera corriente de aire, y Mateo, roto, exhausto, solo, colapsó en sollozos. Fabricio, con la sabiduría de alguien que ha estado en el fondo y ha subido, se levantó y puso una mano en el hombro del muchacho. «Hermano, yo sé lo que sientes. La soledad, el vacío, la necesidad de pertenecer a algo. Yo llené ese vacío con pandillas y drogas, y casi me matan. Estuve en la cárcel, Mateo. A los 18 años estaba durmiendo en un colchón podrido con otros 50 tipos, preguntándome cómo llegué ahí. Y todo empezó con decisiones como la que estás a punto de tomar esta noche. Un robo, solo uno, pero ese uno se convierte en 2, en 10, en 100. Y de pronto tu vida no es tuya, le pertenece a la calle, a las pandillas, al sistema. Habló durante media hora, le contó todo, las golpizas que recibió en prisión, la vergüenza en los ojos de su madre cada vez que lo visitaba, el día que un compañero de celda fue apuñalado y murió a 3 metros de él, la decisión que tomó de cambiar cuando salió, de nunca regresar a ese infierno. Y Mateo escuchó cada palabra como si fuera agua en un desierto. Al final, Mateo tomó su teléfono con manos temblorosas. Escribió un mensaje a Chávez. «No cuenten conmigo, me salgo. Esto no es para mí. Suerte». Chávez respondió inmediatamente con insultos, llamándolo cobarde, traidor, amenazando con que se arrepentiría. Pero Mateo, con nosotros sosteniéndolo energéticamente, bloqueó el número. Bloqueó a todos los del grupo. Y luego, mirando a su madre con ojos rojos e hinchados, dijo: «Lo siento, mamá. Lo siento mucho. No quiero ser así. Quiero ser alguien que haga sentir orgullosa a la abuela, aunque ya no esté aquí para verlo». Socorro lo abrazó, ambos llorando, y Fabricio se retiró discretamente después de dejarle su número a Mateo. «Llámame cuando necesites hablar, hermano. Cuando sientas que la calle te llama de nuevo, llámame. Estaré ahí». Pero nuestro trabajo no había terminado. La siguiente mañana, coordinamos la siguiente fase. Mateo fue a ver al profesor Guzmán, quien le habló del proyecto de torneo, de las becas, de cómo el deporte podía salvar vidas. Le ofreció un lugar en el equipo de nuevo, con la condición de que mejorara sus calificaciones y asistencia. Mateo aceptó. Durante las siguientes semanas, trabajamos incansablemente. Guiamos a un tutor voluntario hacia Mateo para ayudarlo con matemáticas. Inspiramos a un consejero escolar a ofrecerle sesiones de terapia gratuitas para procesar su duelo por mi muerte. Conectamos a Socorro con un grupo de apoyo para madres de adolescentes en riesgo. Tejimos una red de sostén humano alrededor de Mateo tan apretada que no había espacio para que la oscuridad se filtrara. Y lentamente, semana tras semana, vimos el cambio. Mateo comenzó a entrenar de nuevo. Sus calificaciones subieron. Hizo nuevos amigos en el equipo, muchachos buenos que tenían sueños y planes. Dejó de consumir drogas. El vacío que yo había dejado no desapareció. Nunca desaparecería completamente, pero aprendió a vivir con él, a transformarlo en motivación en lugar de autodestrucción. 6 meses después, Mateo ganó una beca deportiva para estudiar ingeniería en la Universidad Nacional de San Agustín. El día que recibió la noticia, fue al cementerio donde estaba enterrado mi cuerpo. Se arrodilló frente a mi tumba, con Jacinto y yo invisiblemente a su lado, y habló. «Abuela, no sé si puedes escucharme donde estés, pero quiero que sepas que lo logré, que no me perdí, que voy a ser el ingeniero que soñaba ser, y todo es por ti, porque sé que nunca dejaste de creerme, incluso después de morir. Siento tu presencia a veces, abuela. En los momentos difíciles, cuando estoy a punto de rendirme, siento que alguien me empuja para adelante, y creo que eres tú. Gracias por no dejarme ir». Jacinto y yo nos abrazamos ahí mismo, junto a mi tumba, mientras nuestro nieto lloraba y sonreía al mismo tiempo. «Lo hicimos», susurré. «Lo salvamos». Jacinto asintió. «Lo hicimos, pero no solo nosotros, Carmela. Fue un ejército de gente buena que ni siquiera sabía que estaba siendo guiada. Socorro, Fabricio, el profesor Guzmán, el tutor, el consejero. Todos ellos fueron nuestras manos y pies en el mundo físico.
Esa noche, de regreso en el puesto de socorro, don Esteban me llamó para la reunión final. Hermana Carmela, dijo con solemnidad, has completado tu ciclo de servicio aquí. Has aprendido todo lo que necesitabas aprender. Has salvado cientos de vidas. Has formado túneles de luz en tormentas. Has caminado con caravanas de invisibles. Y finalmente, salvaste al que más amabas. Ahora tienes una elección. Puedes seguir ascendiendo a planos superiores, a dimensiones de mayor luz donde el dolor de la tierra ya no te alcanza. O puedes quedarte, seguir trabajando aquí, sabiendo que siempre habrá más casos, más dolor, más trabajo. Miré el mapa viviente de América Latina debajo de mí. Vi las favelas de Río brillando con sufrimiento. Vi las caravanas cruzando el Darién. Vi los hospitales saturados. Vi los cuartos oscuros donde personas contemplaban el suicidio. Vi a los niños en calles peligrosas. Vi todo el dolor de mi continente extendido como una herida abierta que nunca sanaba completamente. Y supe mi respuesta. Me quedo, dije firmemente, porque ellos son mi familia también. Cada Jonathan, cada Luz Marina, cada Douglas, cada Alejandra, cada Sofía, cada Mateo que todavía no hemos alcanzado. Todos son mis nietos, y una abuela no descansa mientras sus nietos sufren. Don Esteban sonrió. Sabía que dirías eso. Bienvenida, comandante Carmela. Ahora eres líder de equipo. Entrenarás a los recién llegados, coordinarás misiones, y seguirás bajando a las calles porque el corazón de una guerrera nunca está satisfecho con delegar las batallas más duras. Y así es como llegué aquí, a este momento, hablando contigo directamente a través del velo que separa tu mundo del mío. Necesito que escuches esto, que lo entiendas en lo profundo de tu alma. Los muertos de América Latina no descansamos, no podemos, no mientras nuestros hermanos, hijos, nietos, vecinos, compatriotas sangren en calles olvidadas. Estamos aquí, ahora mismo. Mientras lees o escuchas estas palabras, hay miles de nosotros trabajando. Estamos en el cuarto donde alguien contempla el suicidio, susurrándole que hay esperanza. Estamos en el callejón donde un joven está a punto de inyectarse la dosis que lo matará, desviando eventos para que alguien lo encuentre. Estamos en la selva con los migrantes, formando cordones de luz. Estamos en las zonas de guerra urbana, protegiendo a los inocentes. Estamos en los hospitales, sosteniendo las manos de los moribundos. Pero necesitamos tu ayuda, porque nosotros solo podemos empujar, susurrar, guiar. Tú tienes las manos físicas. Tú tienes la voz audible. Tú puedes ser el Fabricio que toca la puerta, el profesor Guzmán que ofrece una segunda oportunidad, la Marisol que se desvía 3 calles para salvar una vida, el Genaro que escucha la corazonada de levantarse a las 3 de la mañana, la Teresa que busca a una persona más en las calles. Así que te lo pido directamente. Reza, no por nosotros, sino con nosotros. Haz caridad, porque cada acto de bondad multiplica nuestra capacidad de intervenir. Cambia hoy, no mañana, porque mañana podríamos estar llamando a tu puerta para salvarte de algo que aún no ves venir. Escucha esas corazonadas inexplicables que te impulsan a hacer cosas que no tienen sentido lógico, pero que se sienten correctas. Esa es nuestra voz. Sé las manos y pies que nosotros ya no tenemos. Porque la verdad que nadie te contó es esta. Estás rodeado de un ejército invisible que te ama, te protege y lucha por ti cada segundo de cada día. No estás solo. Nunca lo has estado. Y cuando llegue tu momento de cruzar, cuando tu turno de desencarnar llegue, no vas a descansar en nubes tocando arpas. Vas a unirte a nosotros. Vas a volver abajo. Y vas a continuar la batalla por la luz contra la oscuridad que amenaza con tragarse a América Latina. Los muertos no descansamos. Estamos luchando con ustedes, por ustedes, a través de ustedes. Y necesitamos que abras los ojos, que abras el corazón, que abras la puerta cuando llamemos. Porque tarde o temprano, todos cruzamos. Y cuando lo hagas, cuando me veas del otro lado, quiero poder decirte, bienvenido, hermano. Bienvenida, hermana. Descansa un momento, recupera fuerzas, porque hay trabajo que hacer. Hay vidas que salvar. Hay esperanza que proteger. Y ahora tú eres parte de la caravana de los invisibles, los guardianes de las calles oscuras, los tejedores de túneles de luz en medio de las tormentas. Bienvenido a casa. Bienvenido a la verdadera batalla, y que Dios nos dé fuerzas para nunca rendirnos.